No, presento un minuto, voy a presentar un ratito, Sí. un minuto. Sí. ¿Okay? Buenas noches, colegas, estudiantes, productores, empresarios. Como siempre, un grupo de profesionales que estamos en el sector avícola, promoviendo la ciencia, promoviendo la avicultura. Estamos hoy día nuevamente con un tema sumamente interesante y sumamente importante para todos nosotros, ¿no? Con el manejo del macho reproductor en la etapa de producción, que va a estar disertado por el doctor Carlos García. Disculpando siempre lo que sucede en la virtualidad, creo que es parte del día a día, son imponderables, pero creo que algunos minutos de retraso vale la pena. El doctor Carlos García Bazán es médico veterinario, egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca, tiene amplia experiencia en la avicultura, ha trabajado en incubadora La Cabaña, ha sido asesor técnico del laboratorio Microlin S.A., asesor técnico comercial de A. Solano, compañía Molinos La Perla, tiene una serie de cursos, conferencias, así que por la brevedad del tiempo vamos a dejarlo al doctor Carlos García. Primero, muchas gracias a nombre de Grupa, quien preside es el doctor Gabriel Otiniano, hasta acá la junta directiva, y bueno, agradecemos también la participación de muchos profesionales, muchos estudiantes, muchos agricultores. Buenas noches, tiene usted, doctor Carlos García, unos 40, 50 minutos, luego una ronda de preguntas que lo va a llevar el doctor Gabriel. Por favor, las preguntas por el chat o también pueden abrir su micro. Por favor, sí rogamos apagar los micros para evitar cualquier interferencia. Muchas gracias. Buenas noches. Nuevamente el internet. Algo está pasando, algo está pasando, algo está pasando, algo está pasando. Un ratito, por favor. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctor, se le escucha y se le ve. Se ve la pantalla también. Un ratito, por favor, un ratito. Creo que ahí estamos mejor. Buenas noches. Presentando la disculpa del caso por las fallas técnicas presentadas. Esta noche, gracias por la invitación al grupo Grupa. Esta noche vamos a tocar un tema, la continuación de la ponencia anterior del ingeniero Robert Escalante, que tuvo que ver todo con el manejo del levante, y esta noche me toca hacerle llegar algunas cosas que suceden el día a día, cosas del manejo del macho reproductor en la etapa de producción. Me lo sacan esto de acá. Tengo acá. Bueno, si nosotros, empezando a hacer un poco de historia a través del tiempo, la genética en el manejo tanto del macho reproductor como la hembra reproductora ha tenido varios cambios. Si nos remontamos a las épocas de los años 60, 70, 80, donde se criaban, el macho comía junto con la hembra, un macho sobrepesado, entonces la genética a través del tiempo ha ido cambiando, y tanto es así que ha tratado de buscar la mejor eficiencia en un macho reproductor en la transmisión a su progenie, tratando de buscar la ganancia de peso transformada a la conversión alimenticia para transmitirlas en eficiencias reproductivas. Esto tiene que ver a las finales que se convierta en número de pollitos producidos por gallina encasetada. Ese es lo que nos interesa a través del manejo que podamos hacer con un macho bueno. Existe una marcada diferencia de línea genética de machos en crianza y en producción.
Sabemos nosotros que el macho en la crianza representa el 50%, el macho representa el 50% del aporte genético y el otro 50% lo representa la hembra. Tal es así que nosotros tenemos que poner mucho énfasis cuando vamos a manejar este macho, porque solamente trabajamos con un 15 al 17%, que es el que va a hacer toda la labor para poder tener un macho bien fuerte, con buenos aplomos, con buenos tarsos, con buena coloración y con una madurez sexual buena. Tal es así que nosotros o los técnicos nos vemos en la necesidad, o las personas que manejan el día a día o la línea genética, de conocer bien las características de la línea genética que se va a manejar, porque existen en el mercado varias líneas genéticas. Entonces tenemos que buscar uno que se ajuste a la realidad de lo que nosotros queremos para un mercado competitivo como es el que tenemos nosotros. A través del tiempo, lo que se ha observado en los reproductores pesados en los últimos años, es muy conveniente controlar más de cerca su crecimiento corporal. ¿Por qué? Porque nosotros lo que buscamos es tener un macho con un esqueleto bien formado, un macho con buenos aplomos, para que este macho pueda trabajar lo suficientemente posible y transmitir sus genes a la progenie. El peso corporal óptimo y uniforme viene a ser una de las claves en la crianza del lote reproductor de manera exitosa. Por eso que nosotros controlamos desde el inicio, desde la fase de crianza, empezamos a criar a la cuarta semana, a obtener los pesos de tabla que nos refieren de 740 a 800 gramos, con uniformidades de 80-85%, a la octava semana, a la 12ª semana. Durante esa etapa de crecimiento hay que darle al macho lo necesario, el consumo necesario durante la etapa de crianza, para obtener de manera correcta una buena conformación esquelética, que es mucho más importante que el peso corporal. Porque nosotros, desarrollando una masa esquelética dentro de los rangos establecidos, es lo que nos va a dar al final un macho con buenas características para poder sincronizar una buena madurez sexual y un macho apto para ser la pareja. Durante la cría y la recría, y durante las últimas tres semanas, o la última semana antes del apareo, entre 21 y 22 semanas, se hace una selección, o una de las últimas selecciones del macho al 100%. Esta selección nos va a permitir buscar o separar los mejores machos y descartar los que tengan deficiencias físicas, como por ejemplo dedos torcidos, problema de patas, muchas veces hay problemas de inflamación de cojines plantares, los problemas de tarsos, el dorso, a veces dorsos deformes, un mal emplume, picos torcidos, mal despicados, y el comportamiento de que va a tener el macho en su desarrollo sexual. Uno de los objetivos para asegurar una excelente fertilidad de machos reproductores es lograr en la etapa de levante aves con una buena estructura a temprana edad. Por eso decía que es recomendable llegar a los pesos establecidos entre 0 y cuarta semana, con buenas uniformidades y con el consumo adecuado de alimento, con la energía necesaria y la proteína necesaria que mandan las tablas, o densidad que nosotros como criadores buscamos para el futuro de obtener un buen macho. ¿Qué se busca en esta etapa, en este periodo de antes del apareo? Es la forma de buscar machos con buen consumo, coger el macho al hacer la palpación de los buches,
la medición de tarsos, la conformación del tamaño de las patas, que esto nos va a dar un indicativo de el tamaño y el porte del macho para que puedan competir como machos de buen tamaño entre ellos. Una de las consideraciones generales que podemos tener en cuenta nosotros es trabajar utilizando la parte de las partes de los órganos sensitivos como son el oído, que nos va a permitir escuchar lo que puede estar la parte sanitaria sucediendo con estas aves. Es el sentido de la vista, que nos va a permitir ver la actividad del macho, cómo desarrolla el macho, cómo come, cómo se alimenta el macho, el olfato, que es importante también, porque al entrar a un galpón nosotros ¿qué vamos a encontrar? De repente amoníaco, con la finalidad de tener mejores ventilaciones, porque una mala ventilación también a través del tiempo va a repercutir en la madurez de las gónadas masculinas del macho reproductor. Así, de la misma manera, en la primera, segunda y tercera semana de crianza antes del apareo, lo que nosotros hay que tener en cuenta también, subir gradualmente el alimento entre 1 y 3 gramos. No darles de golpe. ¿Por qué? Porque 5 gramos, 8 gramos, digamos que muchas veces se acostumbra. ¿Por qué? Porque el macho se retrasa o se queda. Entonces lo que nosotros buscamos es, si le damos más cantidad, vamos a tener problemas posteriores porque no vamos a poder frenar a ese macho más adelante y se nos puede ir de peso. Dicho esto, uno de los objetivos de todo el manejo que se hace en etapa levante durante los 6 meses, nosotros los hemos hecho bien, no va a tener muchos problemas en etapa de producción, pero si nosotros hacemos las cosas mal, lo que no hemos hecho bien durante 6 meses, en 3 semanas, bien difícil que lo podamos remediar. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? ¿Cuál es el objetivo? De levantar un buen macho para llegar a obtener lo que nos interesa a nosotros, una sincronización de su desarrollo sexual entre machos y hembras. Buscando el tema de sincronización, de madurez sexual, entre las 21 y 22 semanas, preparándonos para el traslado, en esa selección tratamos de sacar los machos muy pesados, los machos muy livianos, y nos quedamos con el promedio de machos requeridos para poder trasladarlos a la etapa de producción. Sucede un caso. ¿Por qué tenemos que nosotros hacer una buena sincronización de celo? Porque pueden suceder 2 cosas. Una de ellas es cuando los machos se nos adelantan en la sincronización del suelo, llegan machos muy maduros. Entonces estos machos, al ser apareados entre las 21 y 22 semanas, y si la hembra está retrasada, estos machos muy agresivos pueden llegar a producir maltratos, y pues la mortalidad se nos puede subir. Y lo sucede lo contrario, cuando el macho está retrasado en su madurez sexual y la hembra llega con una madurez mucho más adelantada que el macho, entonces lo que tenemos que hacer es hacer apareos escalonados, que pueden ser empezando con 5%, 7%, 8% y sucesivamente, así como el macho madurando, y para que vaya entrando y vaya sincronizando su celo con la hembra. Cuando los machos están adelantados, podemos hacer el apareamiento con 9.5 hasta 10 o hasta 10.5 con machos seleccionados. El apareo generalmente se realiza entre las 21 y 22 semanas y manejando buenos programas de luz. Normalmente se recomienda abrir al macho cuando se usa un programa de brown-out o blackout de 14 a 16 días, y la hembra una semana después de que se levanta el oscuro. Esto pensando en sincronizar de alguna manera que cuando traslademos los machos a la etapa de producción nos
no vamos a tener los problemas mencionados anteriormente de que los machos se nos adelanten o los machos se nos retrasen. Lo que se trata de buscar es que a través de la madurez sexual poder sincronizar bien el apareamiento. Una foto habla más que 1000 palabras. Tenemos una sincronización sexual de hembras. Quisiéramos que todo el 100% de machos y el 100% de hembras nos dieran esa foto, pero sí se puede conseguir con mucho esfuerzo, trabajando en la base, lo que es la etapa de levante. En la etapa de producción, he puesto acá un sistema que es el restaurante, pero no es como equipo, sino es como un sistema donde los machos se van a alimentar de alguna manera. Y quiero tocar acá, posicionarme un poquito en el tema, es los restaurantes no son nada más que los espacios donde los machos van a comer solos, no van a ser molestados por las hembras. Tal es así que cuando nosotros tenemos el galpón listo para trasladar a los machos, trasladamos los machos con una semana de anticipación. Y la cantidad de machos de cada corral va a ir, por decir, si a ese corral le toca 85 machos, vamos a meter 85 machos a ese corral, y así sucesivamente. ¿Cuál es la finalidad? De tener el equipo listo, de tener los corrales listos, el equipo distribuido para las hembras, los bebederos y las canaletas lineales para los machos. Si nosotros nos enfocamos y nos ponemos a pensar, si tenemos dos corrales en un galpón, el corral 1 y el corral 2, y la división está en medio, vamos a hacer un restaurante paralelo al corral 1 y un restaurante paralelo al corral 2. Tal es así que la división va a separar a esos dos restaurantes. La finalidad es de que el macho, cuando se alimente, esté lo más tranquilo posible, y siempre existe algo de agresividad cuando el macho está comiendo o deje de comer, y entre ellos se ponen un poco más, de mayor actividad. Dicho esto, cuando empezamos a alimentar a los machos solos durante esta semana en el restaurante, usando canaletas lineales de 240, que cada canaleta son para 24 machos, sabemos que el espacio entre 18 y 20 centímetros que se respeta por macho adulto. Entonces, empezamos a dar de comer, empezamos a dar de comer en el restaurante el alimento repartido en sus canaletas. Aquí hay que tener una consideración muy importante, que esto también se debe tener en consideración, es el entrenamiento a la persona o el encargado de echar el alimento, de que debe ser distribuido de una manera lo más homogénea posible. Como ejemplo digo, si yo tengo que dar 10 kilos en 4 canaletas, tendría que repartir 2,5 kilos en cada uno. Porque muchas veces el hombre da de comer a 1, 2, 3, y a la cuarta ya no le echa 2,5 kilos, sino le echa 1,5 kilos, 1,8 kg, 2 kilos. Y cuando el macho entra a comer, siempre los que comen en esa canaleta van a estar en desventajas, o los que comen en las otras canaletas también van a comer de más y los otros van a comer de menos. Tal es así que esas consideraciones tenemos que observarlas, mirarlas, verlas, para poder rectificar de inmediato qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque podemos tener en un tiempo machos que vamos a perder por baja de peso y por deficiencia de flecha. Entonces, cuando se da de comer al macho, una vez distribuye el alimento, las canaletas las tenemos las colgadas, y también la fila de comederos de hembras también está colgada. Y cuando ingresamos a dar de comer al macho, lo primero que tenemos que hacer es bajar las canaletas vacías de las hembras, para que el macho, cuando salga o se amontone a ver en ese comedero de hembras, va a ver de que no hay comida. Entonces, una vez bajado todo el equipo de hembras, nos vamos al corral de machos, al restaurante, y comenzamos a bajar canaleta por canaleta.
Entonces el macho, al no encontrar alimento en la zona de hembras, va a ir a su restaurante y va a encontrar alimento en sus canaletas y va a comenzar a distribuirse de acuerdo a la disposición del espacio que tenga. Y ahí se va a acostumbrar a comer el macho. Una vez que el macho ingresó a su zona de alimentación, hay unas cortinas de malla que se cierran para que el macho se acostumbre a comer en esa zona. Un consumo de alimento que considerado entre 40 a 60 minutos, dependiendo de la densidad, del alimento. Una vez que el macho termina de comer, se abren las cortinas y el macho nuevamente sale a la zona del espacio donde también se va a distribuir la hembra. Y esto también nos va a ayudar en el tiempo. ¿Por qué? Porque el macho, a través de los días, sabe dónde está su comedero. Y al salir de su comedero a buscar en otras zonas, se va a pasear por todo el corral. Y al pasearse por todo el corral, este macho va a tomar posesión de la zona, va a explorar el sitio, va a explorar la zona y va a comenzar a ubicarse. Y cuando nosotros regresamos mirando, vamos a ver el macho que está esparcido en todo el corral, se va a observar la actividad del macho, pelean entre ellos, se va a ver la agresividad del macho. Y eso lo hacemos durante 7 días. Una vez que trasladamos la hembra, al macho lo dejamos encerrado en su restaurante y comenzamos a trasladar la hembra. El macho, las experiencias que les cuento son experiencias que manejo y hemos manejado varias consideraciones para llegar a sacar conclusiones. Dejamos el macho 1, 2 o 3 días de acuerdo a cómo soporte el espacio para que el macho se maltrate. Y la hembra comienza a comer, a posicionarse en su sitio. Normalmente se traslada a la sala ya comidas, tienen el espacio de agua distribuido. Y una vez que pasan 1, 2 días, al tercer día, el macho come y lo soltamos. Al abrir el restaurante, el macho, como ya conoce el terreno, como ya conoce la zona, y como ya conoce los espacios y se ha posicionado con tiempo, este macho comienza a copar, comienza a pelear, comienza a ganar espacio, comienza a imponerse, sin maltratar a la hembra, sino simplemente a recuperar su espacio, su territorio. Y ese tipo de manejos a nosotros nos ha dado resultados que los seguimos manejando, los seguimos, como dicen, afinando, y es lo que manejamos actualmente. Dentro de los equipos que se usan, los comederos automáticos, los tubulares, colgantes y los comederos lineales. ¿Cuál es la desventaja de no usar un restaurante? Y si usamos los métodos convencionales, que también los hemos manejado antes de empezar el restaurante, por ejemplo, en este caso cuando se usa los comederos tubulares de cono y plato, es bien tedioso manejarlo porque a veces hay que ponerle una pesa en el centro o un sobrepeso para que el plato no se bambolee, nivelar a una altura de que el macho coma solo, pero a veces hay hembras que también alcanzan, hembras grandes que se inclinan y le roban alimento al macho. Esto es perjudicial, porque preferible es que el macho robe un poco de alimento a la hembra, que es más volumen, que la hembra le robe alimento al macho, que es menos volumen. Y eso también, a través de los días, nos va a generar serios problemas de que el macho no consuma los gramos que está comiendo, y el macho podemos perder también macho. Y usando el sistema convencional también en los comederos, usando comederos lineales, ¿qué pasa? El macho muchas veces entre las 22, 23, 24 hasta las 27 semanas
este macho, el desarrollo de su parte de la cabeza, muchas veces, comienza a buscar dónde robar alimento y comienza a robar alimento y puede ganar sobrepeso. Y cuando también usamos los comederos lineales sin usar restaurantes, también la hembra, como la pueden ver ahí, está robando alimento del macho, por más que a veces tratemos de nivelar. Y otra de los puntos que podemos notar nosotros, es, usando el restaurante también, que vamos a poder detectar estos tipos de machos, machos del mismo peso, pero con diferente tamaño. O sea, machos chicos cuadrados, puede ser un excelente macho, pero cuando va a competir en la parte alimenticia o en su comedero a la altura que uno les permite o le da la altura necesaria, no van a llegar. Y cuando nosotros pasamos, miramos, observamos, y esos machos hay que ir retirándolos y que los machos compitan por tallas. ¿Qué condiciones que podemos nosotros observar en el macho? La actividad del macho. ¿Cómo lo hacemos? Cada vez que ingresemos a los núcleos de crianza, hay que, por eso decía, es el sentido de la vista, juega un papel muy importante en esto, porque nos va a permitir observar, ver y mirar los problemas que pueden estar sucediendo en esa parvada. Mirar el trabajo que está haciendo el macho, a veces uno se sienta y observa un macho cuántas cópulas puede dar en un determinado tiempo, ver la zona del descanso del macho, la ubicación de la zona de alimentación, si los comederos están bien distribuidos, y también hay que pensar de que el agua, el bebedero, no debe estar más de 3 metros de donde se alimente el macho para que el macho tenga acceso a poder tomar agua y alimentarse. Y la distribución del macho durante el día. Siempre he dicho que una foto vale más que 1000 palabras, y esto nos refleja todo lo que uno puede estar hablando, y en una foto lo podemos sintetizar. ¿Qué vemos? Una uniformidad en la parvada, donde el macho está distribuido, las hembras están distribuidas, y cada uno, si uno vemos machos por ahí, cada uno está con sus 10 hembras que le toca para poder aparearse. Dentro de las condiciones físicas del macho, ¿qué es lo que buscamos? Un macho bien sincronizado sexualmente, cresta roja, buenos aplomos, buen plumaje, patas rojizas. Acá vemos a un macho, por ejemplo, joven, con buena sincronización, y tenemos un macho joven con una mala sincronización, sexual. Estos machos, entre la 21, antes de hacer el traslado de estos machos, tenemos que separarlos. Las patas, el color, el cojinete plantar, que debe estar limpio, que no tenga quemaduras. Muchas veces las camas juegan un papel preponderante también, porque el estiércol con la humedad genera el amoníaco y producen ciertos ácidos que pueden provocar también la quemadura de los cojinetes plantares, y eso, creámoslo o no creámoslo, también tiene que ver mucho con la parte del apareamiento del macho, porque como tiene zonas muy inervadas, entonces el macho muchas veces al caminar como que levanta el pie, o al tratar de aparearse con la hembra, al momento de hacer la flexión, puede sentir dolor y la cópula no se llega a realizar. Machos con buena cresta, buen color, machos con una cresta chica, un color alrededor de los ojos pálido, son unos machos que no están trabajando. Nosotros sabemos que un macho alfa en condiciones normales puede llegar hasta 25 a 30 cópulas al día, y un macho bajo estas condiciones, que ha perdido algo de peso o flechi,
pueden realizar cópulas de 1, 2 o 3 veces al día. Entonces, como que se va perdiendo la característica de la impotencia del macho en el manejo. Entre la etapa del inicio de crecimiento hasta las 21 semanas, más o menos las gónadas masculinas del macho crecen entre 0,5 a 1 gramo. A partir de cuando se empieza a fotoestimular al macho, estos llegan a su máxima producción de tamaño entre las 25 y 30 semanas, llegando a pesar hasta 35 y 45 gramos, donde se desarrolla la máxima producción de semen. Asimismo, con la edad, el macho, conforme va avanzando, entre las 40 y 65 semanas de vida, empieza el inicio de la regresión testicular, que puede llegar a pesar los testículos entre 25 y 30 gramos. Esto no significa que sea un macho fértil, sino que puede ser un macho fértil, sino que también el apareamiento o el número de cópulas se van reduciendo. Otra de las condiciones del macho que tenemos que ver es el emplume. ¿Por qué? ¿Por qué debemos conservar las condiciones del emplume? Bueno, factores que intervienen que puede ser por pérdida de plumas, porque bueno, revisar la dieta, la fórmula, y el otro tema es que cuando un macho está activo, un macho trabaja, un macho está haciendo su trabajo, vamos a tener ese tipo de machos en la parte del abdomen desplumado, porque supuestamente es un macho que está haciendo su trabajo, un macho que está realizando cópula, y un macho de la derecha, estamos viendo un macho pálido, un macho lleno de plumas, quiere decir que este macho absolutamente no está trabajando, o si trabaja, sus cópulas son bastante pequeñas. Otro de los elementos importantes también son los tiempos de consumo que les comentaba hace rato. Es la forma como el macho se agrupa, la forma como el macho analizamos los tiempos de consumo y ver que el macho esté comiendo de forma normal, que la altura del comedero esté correcto, que los machos compitan entre tallas iguales y los machos que se van quedando tratar de sacarlos para que. Porque es importante que el macho consuma los gramos de alimento que se le da. Porque si nosotros al macho no le damos lo que necesita, ese macho va a perder performance. Entonces, un macho que se va a ir quedando, un macho que va a salir del cuadro y vamos a tener que descartarlo. Y la intención es que el macho debe comer en forma gradual y aumentarle sus gramos en forma ascendente para que el macho gane peso de manera normal. Sabemos que un macho en producción, después de las 30 semanas, debe ganar entre 20 y 30 gramos semanales. A partir de las 40 semanas hacia arriba, también vamos a hacer aumentos de entre 3 a 5 gramos cada 2 semanas, de acuerdo a lo que el macho necesita. Otro de los factores, otra de las condiciones que se observa y que tenemos que estar en consideración y donde interviene el sentido de la vista, es también cuando nosotros cogemos un macho, vemos la fortaleza de las alas, revisamos la coloración de las patas, vemos los cojinetes plantares, tocamos el fletching, la pechuga de macho, que se forma de B, que debe ser un score 3, que lo vamos a hacer más adelante en una foto, y nos vamos a ver la cloaca para ver si ese macho está activo o no está activo. Nosotros tenemos acá, en los dos lados son machos inactivos, una cloaca seca, una cloaca pegajosa, llena de plumas, y en cambio, en estas dos fotos centrales tenemos un macho súper activo, cloaca roja, cloaca húmeda, quiere decir que el macho está trabajando y el macho está en actividad y está haciendo sus cópulas indicadas. Otra condición es el peso.
El peso es importante porque de los manejos que hagamos en la manera de alimentar al macho, vamos a obtener los pesos que nosotros queremos, condicionados los que nos mandan las tablas, que son los parámetros en los que nosotros nos regimos. Entonces, siempre es conveniente todas las semanas, cuando se pesan las aves, llevar patrones de registro de peso corporal y uniformidad. Algo que se me estaba pasando es el restaurante, manejándolo de una manera correcta, nos va a permitir manejar machos con una uniformidad del 100%, aunque no lo creamos. Entonces, al manejar esas uniformidades del 100%, vamos a tener machos de buena conformación. Después de la pesada, ¿qué es lo que buscamos hacer? Los comparativos con las semanas anteriores. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué intención? De ver cuánto es la ganancia que estamos obteniendo con estos machos. Y si es posible, si el macho ganó mínimo de peso o el macho ganó mucho peso, o se aguanta o se aumenta, pero nunca se quite el alimento. Tomar decisiones precisas en los momentos de incrementar los gramos de alimento. Buscamos un score de pechuga que es lo más correcto de 3 a 4. Aquí también el primer grading que se hace después del apareo es a las 35 semanas, también es algo que a mí de alguna manera me está dando resultado. ¿Qué se busca con este grading? Ya pasó el estrés de pico de producción, las aves están un poco más calmadas, juntamos todos los machos y seleccionamos, si queremos, la unidad de producción donde estemos, si es un galpón, hacemos 3 tipos de peso, donde el macho del semipesado lo sacamos a un corral, trabajamos con los corrales de los machos uniformes al 100% y los bajos de peso lo llevamos al corral. Si manejamos 6 corrales, lo podemos llegar al corral 6. Es uno de los manejos que también nos está dando resultados, y la selección más revisando pechugas, patas y conformación, crestas, color de los machos, cloaca, nos va a ayudar a de repente no hacer más adelante un spiking o un spiking, que muchas veces, en algunos casos, porque a veces resulta muy engorroso, porque tiene un sobrecosto, mantenerlos hasta las 27, 25, 28 semanas, para poder transferirlos a una unidad. Entonces, a veces no tenemos los machos necesarios y no podemos hacer el spiking, pero en un spiking se necesita 20% de machos adicionales a ese tipo al tipo de parada que estamos manejando. Y asegurar que los machos aumenten su peso de manera lenta y constante. O sea, debe ser una subida constante para que el macho no dé retroceso. O se aguanta o avanza, pero no le debemos quitar alimento. Esto es lo que les comentaba, es la clasificación de pechuga del macho. Nosotros cuando hacemos un grading, los unos o los 5 son los machos que son los que primero vuelan por un excesivo tamaño de pecho. Podemos verlo acá en esta foto, un recorte de un escáner, donde es demasiado redondo. ¿Qué pasa con un pecho demasiado redondo, una pechuga demasiado redonda? Entonces el macho al momento de realizar el trabajo lo que va a hacer es balancearse no adecuadamente y a veces se ladea y la cópula no es realizada. Por eso que existen las montas erráticas que piensan que están trabajando pero no trabajan. Y lo más conveniente es trabajar con un score de 3. Y que puede ser los machos livianos con score 2 y unos machos pesados con el score 4 que todavía son permitidos. El spiking
El spanking es una herramienta que es la adición de machos jóvenes que se pueden realizar entre las 35, 38, 40, 45 semanas, 44, 45 semanas, que consiste en adicionar el 20% de machos de más o menos entre 25 y 28 semanas, pero estos machos que van a ingresar a hacer un spanking tiene que tener entre el 12, 13 o 14% del peso sobre la M. ¿Cuál es la finalidad de que un macho llegue maduro, corral, va a imponer? Ese macho va a comenzar a ganar territorio, ese macho va a comenzar a parearse y de alguna manera, de alguna manera no vamos a perder machos. ¿Por qué? Porque muchas veces hay hembras que son agresivas. Y cuando una hembra es agresiva, ¿qué es lo que pasa? Se mecha con el macho corre y ese macho, adiós, no lo volvemos a correr, no lo volvemos a usar, porque es un macho que, como dicen, hace un macho que psicológicamente se trauma y ya no vuelve a buscar hembras porque piensa que le van a pegar. Este manejo se hace por dos motivos. Uno, cuando hay fallas de manejo de atrás, como le dije, porque lo que hacemos en 6 meses, lo que no hacemos en 6 meses, en 3 semanas no lo vamos a tratar de recuperar. Y cuando la fertilidad atribuible desciende por debajo del 90%, se adiciona el 20% de machos. Ese 20% de machos adicionales, se selecciona el macho, si tenemos 6 corrales, el 20% de machos van a ir a un solo corral. No podemos colocar machos jóvenes con machos adultos, porque también el macho joven con el macho adulto va a competir y el macho adulto que tiene más posesión, conoce el terreno donde está, también vamos a provocar, como en el educado criollo se dicen, los machos corridos. Son los machos que ya no vuelven a entrar porque tienen miedo de que les vuelvan a pegar. El intra-spiking o el movimiento de machos de la misma edad o lotra entre galeras o lotra entre galpones. Es la intrarrepoblación, que significa intercambiar entre el 25 y el 30% de machos de una misma granja, de una misma zona. ¿Por qué? Porque cuando nosotros traemos machos de otras granjas, corremos el riesgo de repente transmitir algo. Por eso es recomendable observar primero al macho que se va a trasladar y que las condiciones sanitarias estén dadas para poder tratar de usar ese macho en las otras unidades de producción. Normalmente esto se realiza entre unidades entre galpones de la misma zona, por decir, de un núcleo que puede tener 3, 4 o 2 galpones. Si tiene 2 galpones, se hacen los machos, un interspiking entre machos, entre galpones, se seleccionan los machos de ambos galpones y se va trasladando los machos a corrales de acuerdo a la cantidad que se necesita, corral por corral, peso por peso, y aquí nos va a ayudar también a sacar los machos pesados, los machos livianos y quedarnos con los machos que puedan estar trabajando y con un score de 2, de 3, 4, más o menos, para poder asegurar una buena fertilidad. El interspiking también, al hacer un interspiking, vamos a romper la jerarquización que tiene el macho dentro del corral. Y cuando se trata de seleccionar todos los machos y mandamos machos a otro corral, entonces se van a encontrar machos alfa de diferentes corrales en un corral. Entonces estos van a competir también. ¿Y cuál es la competencia que sucede entre machos alfa? La competencia de los machos alfa está dada por el número de cópulas que van a tener con las hembras. El macho que llegue a obtener durante los días, el mayor número de cópulas con las hembras, entonces ese macho va a comenzar nuevamente a ganar territorio y va a ser el macho que se va a pasear por todo el galpón
y es el macho que va a imponer y va a poner en su territorio. Y por eso es bueno también. ¿Por qué? Porque cuando rompemos este esquema de hacer un interspiking también, cuando un macho ve una hembra desconocida, como que su actividad se va a incrementar porque dice, bueno, psicológicamente va a ver y va a decir, bueno, y esta no la conozco, vamos a probar aquí, vamos a probar allá, entonces el macho comienza a hacer el cortejo. Particularmente, mis experiencias, hago el grading de las 35 semanas, hago selecciones entre las 45 y 55 semanas. Esto me da resultado particularmente a mí. ¿Por qué? Porque trato de manejar en los restaurantes el 100% de uniformidad, que ese es el dato, porque es más fácil manejar un restaurante de 80, 85, 90 machos, que uno lo puede palpar. No significa de que puedes pasar todo un día palpando, pero por curiosidad tú entras a un corral, termina de comer el macho y luego comienzas a revisar macho por macho y te da la opción de separar si ese macho está en condiciones, si ese macho está trabajando, y ese macho te va a dar la responsabilidad de que puede llegar a obtener una fertilidad hasta el final. Pero también es importante, si que decíamos anteriormente, si uno tiene machos de reserva, hacer el spiking también nos va a dar resultados. Eso nos va a subir entre el 1 y el 2% de nacimientos al final de la producción. Como resumen de todas las cosas habladas, todas las cosas dichas, de repente hay cosas que se me escapan y de repente con las preguntas pueden salir, una de las consideraciones que tenemos que ir es la parte sanitaria, la parte de bioseguridad, porque lo que tenemos que tener es aves sanas, aves que cumplan con su cometido de reproducirse sanamente y poder tener al final una progenie sin ningún tipo de taras y podamos tener buenos resultados con el policarpo. Trabajar con densidades adecuadas de machos, que lo recomendable es el 3.5%, perdón, 3.5 machos por metros cuadrados. Buena distribución de equipos. La distribución del alimento. Este es un tema que muchas veces lo tratamos, lo conversamos, pero siempre se encuentran errores, porque a veces el cambio de galponero o no llegó, se enfermó, y el volante que ingresa no hace las condiciones, no da de comer como debe ser o como el otro está acostumbrado a comer, y el macho también como que o desubica al que está acostumbrado a ver, un poco como que también puede causar cierto tipo de cosas. La evaluación de los pesos, importantísimo. Si se puede trabajar machos al 100%, excelente. Su actividad sexual, que el macho esté activo, sacar los machos que no trabajan. Las características fenotípicas, como hemos visto, machos con crestas grandes, machos con buen barbión, machos con buen color, buen tamaño de patas, la coloración de las patas, buenos cojinetes plantares. Los problemas de campo que se suscitan es por malas ventilaciones, por demasiadas camas húmedas, no se mueven las camas. Entonces todo eso puede permitir también tener problemas de, como les decía anteriormente, de los cojinetes plantares que puedan causar inflamación y el macho no puede estar realizando su cuerpo. Machos con buena conformación, con buenos tarsos. La revisión tiene que ser diaria. Si bien es cierto que el administrador no puede estar todos los días en una unidad de producción, pero educar al encargado, por eso es bueno siempre el tema de educación, que muchas veces no lo practicamos. Damos las prerrogativas al encargado y el encargado da las prerrogativas al galponero, y el galponero muchas veces no ata ni desata porque no se le instruyó, no se lo educó o no se le dijo lo que tiene que hacer o lo que tiene que ver de manera coordinada. Y una sincronización buena, sexual buena,
desde el inicio con los trabajos a priori hechos en el campo. Con el tiempo, no solamente es que el macho en producción es el que entra, lo trabajas, lo buscas, lo seleccionas y ya, y vas a obtener buen producto final o buena fertilidad. No, tenemos que trabajar sincronizadamente con la etapa de levante. Ese es el talón de Aquiles, es la etapa de levante. Todo lo que se haga, todo lo que se consiga, todo el manejo, el buen coeficiente de variabilidad que se maneje en el levante, nos va a repercutir en el macho. Si nosotros queremos, si nosotros seríamos magos y llegaríamos sincronizando un macho o los machos al 100% de su peso de los machos que quedan habiendo eliminado, el 100% de uniformidad de los machos eliminados, sería lo más salomónico. Pero eso también es un trabajo arduo. Por eso yo siempre he dicho, a mi percepción es manejar machos es un arte, el arte de dibujar, el arte de crear a través del manejo un ave que sea lo más, ¿cómo se llama? Podemos decir, lo más hermoso que podamos ver con todas sus conformaciones fenotípicas, porque ya los genes ya lo lleva, que si no hacemos nada, el 50% del macho lo va a transmitir, pero el resto lo ponemos a través del manejo y a través de las consideraciones que podamos tener. Les agradezco el tiempo, no sé si he sido lo más elocuente posible, si hay algunas cosas que no se entendieron, estoy de repente ya no sé contestar las preguntas que pueden haber. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias por tan brillante exposición. De verdad que ha sido bien enriquecedora lo que has tocado, quienes estamos involucrados, como tú muy bien has citado, en el arte de criar estos animales, estas aves. Compañeros, está abierto el chat para las consultas que quieran, ustedes tengan a bien hacerle al doctor Carlos García. Por una cuestión de orden, nosotros usamos el chat para hacer las consultas. ¿Me escuchas, Carlos? Aquí ya tenemos algunas preguntas. Sí, adelante. Gracias por su exposición. ¿A qué edad considera apropiado para el primer estímulo luminoso en machos, según tu experiencia? Bueno, de lo que yo estoy haciendo es después que entre 21 y 22 semanas, yo particularmente traslado el macho al primer día de las 22 semanas, ya con luz natural. En una semana en el galpón y llega la hembra al traslado el primer día de las 23, ya con una semana abierta. Entonces, ahí voy incrementando a 13 horas de luz, macho-hembra, y hasta llegar, más o menos, yo particularmente lo estoy dando a las 23 semanas, 13 horas de luz, el primer estímulo lumínico, y estoy llegando hasta las 14 horas de luz. Es recomendable, por la experiencia que uno ha manejado muchas veces, a veces por cuestiones de energía, por cuestiones de costos, qué sé yo, a veces el programa de luz lo manejamos o en la mañana o en las tardes. Para mí, lo más correcto es darles en la mañana y darles en la tarde. Y la intención es sincronizar el tiempo necesario de horas de luz tanto en la mañana como en la tarde. Porque si nosotros quisiéramos dar luz solamente en la tarde, las 14 horas, hay días que por cuestiones de nubosidad a veces oscurece más temprano, y en las madrugadas también hay días que por cuestiones de nubosidad también amanece un poco más oscuro. Entonces, dándole este tipo, por decir, de 5 de la mañana hasta 7 de la noche, yo creo que las horas de luz las voy a tener más compensadas
y el estímulo luminoso va a ser mucho más exacto a lo que queremos manejar nosotros. Gracias, Carlos. Se entiende de que adelantan la luminosidad al macho con relación a la hembra, ¿de acuerdo? Carlos, ¿me copiaste? Carlos, No te entendí la pregunta. no, Sí, te escucho, te escucho. complementaba que se entendía de que adelantan la luminosidad o la apertura de mantas a los machos con relación a las hembras. Sí, ¿Sí? normalmente así, es un brownout que se hace antes de, ¿no? Antes de, para poder trasladarlo, ¿no? Correcto. Para poder sincronizar de alguna manera y evitar que hayan machos muy maduros o machos muy quedados o hembras muy imponentes o hembras poco imponentes, ¿no? Correcto. El ingeniero Carlos Caballero consulta, ¿a qué edad recomiendas el casamiento, en este caso el apareo, y consideraciones para este manejo? ¿A qué edad considero? ¿Recomiendas el apareo, el casamiento y consideraciones que deben tener para este manejo? Ah, ok. Ok. Ya, bueno, particularmente la experiencia que yo manejo lo estoy haciendo a las 23 semanas. Lo que les comenté, manejo mis restaurantes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, ¿Me están escuchando? Sí, sí, doctor. correcto. Manejo mis restaurantes, Sí, lo escuchamos. el casamiento lo estamos haciendo a las 23 semanas, ya con una sincronización dentro de los parámetros normales, donde el macho y la hembra son aceptadas, se aceptan mutuamente, y no tenemos machos agresivos, no tenemos hembras agresivas. Ya el macho, como ya conoce su territorio, se impone más a la hembra, o sea, es más fácil para él ocupar los espacios y poder ganarse a las hembras. De las condiciones generales es un apareamiento, si es un macho muy agresivo, de 9.5 a 10%, y es un macho en condiciones normales de agresividad entre 10 a 10.5%. Y observar dentro de las condiciones generales es de que sea un macho con buena sincronización sexual, un macho que tenga buena cresta, un macho que tenga una buena coloración, un macho que tenga buen aplomo, que tenga un macho erecto, una parada, no machos jorobados, no machos pendulosos. Entonces, esas son las consideraciones generales que nosotros debemos tener en consideración. Gracias, Carlos. ¿Me escuchas tú? Carlos, ¿me escuchas? Sí, adelante. Ya, tengo otras Sí, te escucho, te inquietudes, ¿ya? escucho. Tengo otras preguntas Sí, acá en el no, chat. adelante. Buenas noches. ¿Ya? El doctor Goicoechea te pregunta, gracias por su exposición, buenas noches. ¿Cuál sería el comportamiento más recomendable del peso corporal de los machos con relación al estándar? Durante la producción, se entiende. O sea, estamos hablando de sobrepeso. Sí, tal vez, ¿qué recomienda O está hablando, 5%? ¿Qué recomiendas? ¿Pegarse al estándar, llevarlo 2%, 5% arriba o debajo de la tabla? ok. Siempre para la diferencia entre el peso del macho y la hembra, el 14, 13, 14%. Normalmente manejamos las mismas líneas, entonces me he acostumbrado a manejar en el promedio, o sea, trato de no irme más arriba ni más abajo del promedio. ¿Por qué? Porque trato de manejar al 100% los machos en producción, y ese resultado es el que me está dando los restaurantes, porque tengo la facilidad de ver, observar y mirar los machos cómo comen, cómo se distribuyen, cómo están, y me da la facilidad de poder
seleccionar al macho con más facilidad. Entonces, yo recomiendo, lo que a mí me encamina es el macho lo más sesgado al peso promedio. En la hembra, sí, un poquito más arriba, 2%, 1%, pero el macho sí. Si el macho lo manejas al 100% y pegado a la línea, perfecto. ¿Me permite repreguntar ahí en función de la pregunta que te han hecho, Carlos? Dime. ¿Nunca, durante tu experiencia, has tenido machos que por su actividad, generalmente al inicio de la producción, se cae el peso, producto de su actividad sexual? ¿Y qué haces ahí? ¿Le levantas el peso? Gabriel, repíteme porque el internet un poco como que no te escuché una partecita. Sí, te repreguntaba ahí en función de la pregunta del doctor Cochea. Durante tu experiencia, ¿no has visto que el macho, por su actividad generalmente al inicio de la producción, se cae el peso de los animales y te ves obligado a ver formas como levantar el peso de estos animales? Claro, por eso lo que yo digo, lo que yo digo y repito es, trabajando las uniformidades al 100%, siempre vas a tener en los pesos semanales algunos que se disparan o algunos que se quedan. Entonces, ahí lo que vamos a hacer nosotros es tratar de seleccionar los machos por tamaño y tratar de sacar los machos pequeños. Lo importante de esto es tratar de ver el problema y darse cuenta del problema rápido para tomar acción rápida. Si nosotros lo dejamos 2 o 3 semanas, perdemos tiempo en recuperar ese macho, pero si nos damos cuenta en una semana y ese macho lo podemos llevarlo a otro lugar donde compita con machos del mismo tamaño y adicionándole un poquito más de alimento sin evitar de que gane más lechuga, entonces lo podemos recuperar. De acuerdo. Gracias, Carlos. La ingeniera Mónica Peña. Hola, hola. Hola, ¿me escuchas? Hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Te escucho. Ingeniera Mónica Te escucho, Peña. adelante, te escucho. A ver, ingeniera Mónica Peña te está saludando. Buenas noches. Gracias por su exposición y te consulta, según su experiencia, ¿recomendaría usted dar estímulo de luz al macho junto con la hembra? A ver, lo que yo en producción, lo que yo hago, estoy dándole, si yo me enfoco a ver cómo me están entregando el macho, o cómo está llegando ese macho sincronizado sexualmente con la hembra. Cuando yo traslado el macho, si lo veo que es el macho un poco medio quedado, puedo adicionarles hora de luz al macho solo durante esa semana. Y cuando llega la hembra, ya como es esa semana abierta, se le da ese estímulo de luz de 3 semanas. Y también se puede hacerlo, lo aguanta, no le da luz, y cuando ingresa la hembra recién, le das el estímulo lumínico a los dos. De acuerdo. Hay otra consulta, Carlos. Te consultan. Buenas noches, doctor. ¿Qué porcentajes de machos recomienda usted para el apareo? Gracias. Dos consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Todo está basado en la sincronización del macho que nosotros podamos tener. Si vemos que un macho llega bastante sincronizado, con una madurez sexual, como dicen, al tope, entonces va a ser un macho de repente mucho más agresivo. Entonces podemos trabajar de 9 a 9.5 hasta 10, si es necesario. Y si vemos que es un macho un poco más retrasado sexualmente, podemos trabajar entre 10 a 10.5% de machos. Eso
consideraciones que yo las hago y me van dando resultados. Y vamos afinando y vamos, porque esto es de todos los días, no solamente es que resultado y esto lo va a hacer todos los días, no, sino que hay que estar constantemente observando y ver qué es lo que uno quiere para que el animal pueda trabajar lo suficientemente bien. Ok, Carlos, gracias. Otra consulta. Buenas noches. Nos informó que debemos hacer el pesaje para llevar un control de cuántos gramos gana el pollo, en este caso el macho, de peso a peso. Mi pregunta es, ¿cuántas veces se deben hacer el control del pesaje sin excedernos para no estresar el ave? No, normalmente los pesajes son semanales. Semana a semana, desde que se inicia la crianza hasta que el ave sale a la faena, a la venta, a partir de las 40, hasta las 40 semanas podemos hacerlo semanalmente, y a partir de las 40, 41, 42 podemos hacerlo cada 2 semanas. Tomando en consideración de que los pesos deben ser registrados para ver que la ganancia entre el apareo y el pico de producción, siempre la ganancia es mucho más acelerada, y desde ahí, después del pico de producción, ya el macho va a comenzar a regular sus ganancias de peso entre 20 y 30 gramos. Claro, sin embargo, vale comentar también, Carlos, que el pesado de los machos es un porcentaje del total, ¿de acuerdo? Ok. El porcentaje que se pesa normalmente es el 10%. Es el 10% de machos de la unidad. Si uno quiere ser más exquisito, hay semanas que puede decir, pésame este corral al 100%, 85 machos, para ver su uniformidad cómo está. Entonces, son pruebas que las puedes hacer. Y nosotros las hacemos para continuamente ver y seleccionar. Es el 10% de machos. Y pesar los machos en las tardes, 2 de la tarde, después de 4 a 5 horas que se ha alimentado en la mañana. Y las pesadas deben ser, si uno puede marcar los machos, si uno puede ponerles alguna huella y pesar semanalmente los mismos machos, sería lo más conveniente. Y otros practican hacer el trabajo, y también los van monitoreando. Ok, Carlos, discúlpame, pero el tema está tan interesante que hay otras preguntas. ¿De acuerdo? Buenas noches, doctor. Depende de ustedes. Buenas noches, doctor. Gracias por compartir sus conocimientos. Por favor, ¿puede hablar más sobre la sincronización? ¿Cómo hacerla? Ok. Cuando hablamos de sincronización, hablamos de madurez sexual. Y cuando hablamos de madurez sexual, tenemos que regresar desde a la parte del inicio de la crianza, desde la recepción, los pesos que se deben conseguir a la 4ª semana, que son elementales, entre 740 a 800 gramos, dependiendo de la línea genética que se críe, los pesos de la 8ª semana, los pesos de la 12ª semana, 16 semanas, donde el macho está en una etapa de crecimiento. Entonces, la densidad de alimento, el consumo de alimento, las pesadas de alimento nos van a dar una uniformidad. Y siempre yo digo, si trataríamos de llegar a manejar aves desde el inicio, como mínimo 80-85%, y llegando hasta el final de la semana, de las 3 últimas semanas, antes del traslado del apareo, entonces llegar con machos bien conformados, porque obtuvieron un buen consumo de alimento, comieron la cantidad de energía necesaria, comieron la cantidad de proteína necesaria, y eso se va a transformar en un macho maduro, que es lo que nosotros queremos, que tiene que ver también
la madurez sexual con el desarrollo gonadal del macho, con el estímulo de luz a partir de las 21-22 semanas. Mucho tiene que ver el sistema de alimentación, la uniformidad misma, ir en el transcurso de la crianza, de la cría y la recría, sacando siempre el macho el que se queda, el macho que no sirve, de repente el macho muy pesado, entonces nos vamos quedando siempre con ese promedio que a nosotros nos interesa. Se trata como que en la foto que les mencioné, de sincronizar la madurez sexual macho-hembra, es lo más lindo y hermoso que podemos ver. Nosotros conseguiríamos, como les dije, que todos los machos al 100%, o el 80% de machos con esa sincronización, olvídate, tendríamos una buena fertilidad en el gallo, con el ave, ¿no? Ok, Carlos. Acá tengo una pregunta bastante interesante. Rosana Gersi Cáceres te consulta, dentro de todos los factores que pueden ocasionar disminución de la fertilidad, ¿cuáles son los más frecuentes en la práctica? De todos los factores, ¿me puedes repetir? De todos los factores que pueden ocasionar disminución de la fertilidad, ¿cuáles son los más frecuentes en la práctica? Ok. El exceso de apareamiento nos puede llevar a competencia de montas, aparear machos con el excesivo número de machos, 10.5, 11%. Los tarsos, el tamaño de los tarsos, de machos demasiado pesados, con un score de 4 o 5, porque ese macho de 5 va a tener cópulas erráticas y no va a llegar a tener contacto con la cloaca de hembra macho. El otro son, algo frecuente que sucede también, que revisar bastantemente, son los cojines plantares, que también nos conlleva a tener a veces problemas de infertilidad, porque el macho, como siente dolor, no cubre y se siente cohibido de poder hacer la cópula, ¿no? Carlos, ¿me escuchas? Sí, escucho, Gabriel, adelante. Ya, contestaste esta pregunta, ¿verdad? Sí. Buenas noches, Manuel Granadillo te saluda y gracias, te agradece por compartir tus conocimientos. Te pregunta, ¿cuál sería el tiempo ideal de consumo de alimento del macho? Ya, Carlos, acá en el tiempo de consumo del macho tenemos que ver la densidad del alimento. Cuando hablamos de densidad de alimento es la energía, proteína, que el macho va a consumir. Normalmente son entre 40 a 60 minutos, que el macho puede demorarse, o 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, 40 minutos, pero lo más salomónico es 40 a 60 minutos, donde los machos van a comer espaciadamente. En este caso, si se manejan restaurantes, el macho va a comer tranquilo, no se va a sentir acosado por el robo de alimento, el espacio necesario que tengan de 18 a 20 centímetros por macho, y la repartición del alimento debe ser lo más homogéneo posible. Y yo creo que eso es el resultado que nos va a dar al final de un buen macho con una buena formación, y no vamos a tener pérdida de machos. correcto, Carlos, gracias. Y yo quisiera preguntarte, ¿qué criterios se imponen para decidir hacer un interspiking entre machos? Ya, uno de los criterios, lo más importantes que se puede hacer es tratar, si es que no tenemos,
machos para traer de otro sitio, lo que tenemos que hacer es con nuestros machos de nuestra propia unidad de producción. Y el criterio es tratar de romper esa jercarización que tiene el macho dentro de su corral. Entonces, cuando tú juntas todos los machos, los seleccionas, sacas el macho muy pesado, sacas el macho más liviano, el muy liviano, entonces, al volverlos a introducir a diferentes corrales, entonces estos machos van a competir entre machos alfa, pero la competencia es a través de las montas, a través de las cópulas que van a tener estos machos. Entonces, un macho cuando ve un ave que no conoce, le llama la atención. Entonces, va a empezar una actividad diferente, nueva del macho, como si empezara un apareo nuevo, y por ahí se va a activar la fertilidad de una manera mejor, más correcta. Correcto. La finalidad es mejorar fertilidad, ¿de acuerdo? Así es. Muy bien. Bien, Carlos, hemos agotado, creo, a ver, espérate para revisar. No, yo creo que ya por ahora está bien. Si no, vamos a tener que hacer otra charla contigo, bastante interesante el tema. A los colegas que estamos interesados en el manejo de las aves, creo que y el de los machos de manera especial, que es un tema que nos apasiona a quienes estamos en el campo. De verdad, creo que nos va a servir de mucho este tema que nos has compartido en función de tus experiencias. A nombre de Grupa, Carlos, te damos el agradecimiento por tan excelente tema y bueno, esperamos contar contigo en cualquier otro momento. Muchas gracias, Carlos, en nombre de Grupa, Grupo de Profesionales Avícolas, que también en cualquier momento, reitero, volveremos a estar nuevamente reunidos contigo. Gracias, Carlos. Gracias, colegas. Gracias, compañeros, por su asistencia. Les agradezco infinitamente el Grupa y no crean, de repente, si es que es posible volvernos a juntar, estoy apto a tratar de llevar las prácticas, los conocimientos que uno el día a día lo practica con la intención de mejorar. Y gracias y a Grupa por tratar de motivar este tipo de conferencias. Y todos los días esto nos sirve porque el día a día es un día, cada día es diferente. Todos los días no son iguales. Entonces, yo les agradezco infinitamente a todos los presentes y muchas gracias una vez más y buenas noches. Buenas noches, Carlos. Excelente exposición. Gracias, Un doctor. abrazo. Un abrazo. Doctor. Gracias, doctor Gabriel. Gracias. Muchas gracias, doctor García. Gracias. A usted, Gracias. ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Emma. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctor García. La próxima charla estamos pasando, por favor, por las redes. Correcto, Carlos. Así es. Gracias a Perdón. Horacio desde la Patagonia, Argentina. Gracias a los amigos de la Universidad Gracias, San Juan, Científica, la única, la Universidad de Trujillo, desde Trujillo, todo el Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo a todos. Cuídense. Chao, Buenas Emma. noches. Gracias. Chao, Alicia. Dios los Chao, bendiga. jóvenes de Grupa y todos. Gracias, Buenas noches a gracias. todos. Hasta luego, gracias, hasta luego. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Traumática porque me dicen